Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con muchas ganas de enterarse de los últimos chismes y novedades del mundo del espectáculo. Hoy les traigo una noticia que, de ser cierta, va a revolucionar a muchos de ustedes. Estamos hablando de dos nombres que suenan muchísimo, que han conquistado corazones en todo el mundo con su talento y sobre todo, con esa química que traspasa la pantalla. Sí, me refiero a Can Yaman y Demet Özdemir. Y la bomba de hoy es, vacaciones juntos en el mismo hotel. Imagínense la posibilidad. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores y las pistas que nos han llegado. Antes de sumergirnos en esta historia que promete ser tan jugosa como un buen capítulo de nuestras series favoritas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir y activar la campanita. Así no se pierden absolutamente nada de lo que traemos para ustedes cada semana. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas del público gracias a su participación en la exitosa serie Erkenzikuz. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que desde el primer momento los fans empezaron a soñar con que esa magia trascendiera los sets de grabación. Y bueno, aunque en su momento ambos han tenido otras relaciones, la chispa que se encendió entre ellos sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los seguidores más fieles. Ahora, ¿qué pasa cuando dos estrellas de este calibre coinciden, de forma aparentemente casual, en el mismo destino vacacional? Pues aquí es donde entra nuestra labor detectivesca de YouTube. Hemos estado rastreando las redes sociales, las declaraciones de allegados y cualquier pequeña pista que nos pueda dar una idea de lo que está sucediendo. Los primeros indicios de esta posible coincidencia surgieron hace unos días. Se empezó a rumorear en algunos foros y cuentas de fans que tanto Can como Demet habían elegido un destino de playa paradisíaco para disfrutar de un merecido descanso. Al principio, como suele pasar, eran solo especulaciones, comentarios aislados que se pierden en el mar de información de Internet. Pero entonces empezaron a aparecer las primeras fotografías. Varios turistas y fans que se encontraban publicaron imágenes y vídeos en sus redes sociales, y lo que llamó la atención fue que en diferentes momentos se veía a Can Yaman disfrutando de la playa, paseando por el pueblo o cenando en algún restaurante. Poco después y casi de forma paralela, empezaron a surgir también imágenes de Demet Özdemir en el mismo lugar. Ahora, la pregunta del millón ¿es una mera coincidencia? Porque seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, las coincidencias a veces tienen un significado mucho más profundo. ¿Podrían haber planeado este encuentro? ¿O es que sus caminos, de alguna manera, se han vuelto a cruzar de forma fortuita? Aquí es donde entra la intriga, el jugo del asunto. Si uno observa las publicaciones, se nota que no son fotos juntos, no hay ninguna evidencia directa que los vincule en el mismo momento y lugar exacto. Pero la acumulación de pruebas, la presencia de ambos en el mismo destino durante el mismo periodo, es lo que ha encendido las alarmas y ha puesto a trabajar a todos los detectives de la farándula. Hemos visto que Demet ha compartido algunas historias en Instagram mostrando las vistas espectaculares desde su hotel, disfrutando de atardeceres y de la brisa marina. Y por otro lado, Can ha subido a su cuenta algunas fotos y vídeos de sus actividades, como paseos en barco o momentos de relax en la playa. Lo interesante es que si analizamos con lupa las ubicaciones y los detalles, parece que ambos se encuentran en zonas muy cercanas, e incluso, algunos rumores apuntan a que podrían estar alojados en el mismo exclusivo resort. Este tipo de hoteles, especialmente en destinos vacacionales de lujo, suelen ser lugares donde la privacidad es clave, pero también donde las celebridades pueden encontrarse con otras personalidades conocidas, o incluso con exparejas. Y aquí es donde entra la pregunta que todos nos hacemos. ¿Hay algo más que una coincidencia? Can y Demet mantuvieron una relación durante la grabación de Erkenzikuz, una relación que fue muy mediática y que generó mucha expectativa. Aunque terminaron, siempre han mantenido una relación de respeto y cordialidad. De hecho, en alguna ocasión, cuando se les ha preguntado por el otro, siempre han hablado bien, destacando lo buen compañero y profesional que fue el otro. Esto deja la puerta abierta a muchas posibilidades. No sería la primera vez que dos exparejas, después de un tiempo, deciden retomar el contacto o incluso tener un encuentro amistoso. Consideremos las opciones. Opción número 1, pura casualidad. Ambos decidieron de forma independiente elegir el mismo destino para desconectar. Es un lugar muy popular, así que no es
Imposible. Opción número 2. Un encuentro planeado pero amistoso. Quizás simplemente querían verse, ponerse al día, compartir un buen rato como amigos que fueron y que se respetan. Opción número 3, y esta es la que pone a muchos a soñar, un posible regreso. La química entre ellos era tan fuerte que para muchos nunca se ha apagado del todo. Quizás este encuentro en un lugar idílico, lejos de las cámaras y de la rutina diaria, sea el preludio de una reconciliación. Los fans, como siempre, están divididos. Por un lado, están aquellos que nunca dejaron de shipearlos y que celebran cada indicio de un posible acercamiento. Para ellos, esta coincidencia es una señal del destino. Por otro lado, están los que son más escépticos y creen que se está exagerando una simple coincidencia. Lo que sí es innegable es que la mera posibilidad de que Khan y Demet estén compartiendo tiempo juntos, incluso de forma amistosa, genera una enorme expectación. Sus nombres han vuelto a resonar en los titulares de los medios de comunicación y en las conversaciones de las redes sociales. Hemos analizado los lugares donde han sido vistos y las historias que han compartido. Por ejemplo, se ha especulado sobre un restaurante específico donde ambos habrían sido vistos cenando, aunque las fotos que circulan son un poco borrosas y no permiten una confirmación al 100%. También se ha hablado de paseos por la misma zona costera. Si realmente están alojados en el mismo hotel, es muy probable que se crucen en áreas comunes como el lobby, la piscina o la playa. Imaginen la escena, un encuentro casual en el pasillo, un saludo, una conversación. Las posibilidades son infinitas. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas muy seguidas y que cualquier movimiento es analizado con lupa. Si estuvieran juntos de forma romántica, es probable que intentaran mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Sin embargo, en este mundo de filtraciones y fans con ojos de lince, es muy difícil ocultar algo por completo. Por eso, la ausencia de fotos juntos es tan intrigante como su presencia en el mismo lugar. Podría significar que están siendo muy cuidadosos, o que efectivamente simplemente están disfrutando de sus vacaciones por separado, pero coinciden geográficamente. Lo cierto es que el impacto mediático de esta posible coincidencia es enorme. Can Yaman es conocido a nivel internacional, no solo por sus papeles en series turcas, sino también por su participación en producciones italianas y por su gran legión de seguidores en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, también goza de una popularidad inmensa, siendo una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. La suma de ambos nombres en una noticia así, automáticamente capta la atención de millones de personas. ¿Y qué dicen ellos al respecto? Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial sobre esta coincidencia. Como es habitual en estos casos, el silencio de los protagonistas es lo que más alimenta los rumores. Si estuvieran juntos y quisieran mantenerlo en secreto, lo lógico sería no decir nada. Si fuera una simple coincidencia, también podrían optar por no comentar para evitar especulaciones. Lo que sí hemos visto son algunos comentarios en las redes sociales de sus fans, donde muchos expresan su alegría ante la posibilidad de una reconciliación, al menos de una amistad renovada. Este tipo de situaciones nos recuerdan por qué amamos tanto el mundo del entretenimiento. Siempre hay una historia detrás de la historia, un detalle oculto que nos hace especular y mantenernos enganchados. La química que compartieron en Erkencikus fue tan auténtica que para muchos es difícil separarla de la realidad. ¿Será que esa chispa se mantiene viva de alguna forma? ¿O simplemente el destino los ha puesto en el mismo lugar al mismo tiempo para que se reencuentren como amigos y compartan un buen momento de relax? Personalmente creo que la clave está en la palabra coincidencia. Si bien es cierto que es muy llamativo que dos personas que compartieron tanto estén en el mismo destino de vacaciones, también es un destino muy elegido por muchas otras personas, celebridades o no. Sin embargo, la fuerza de los rumores, la insistencia de los fans y la acumulación de pequeñas pistas hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más. Tal vez solo sea un cruce de caminos, una amistad que se renueva, o quizás, solo quizás, el inicio de algo nuevo. El tiempo lo dirá, como siempre. Por ahora, lo que tenemos son indicios, especulaciones y la esperanza de muchos seguidores. Lo importante es disfrutar del misterio y de la expectación que genera. Son dos grandes artistas, y es natural que la gente se interese por sus vidas personales. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir están en el mismo destino vacacional ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos a hablar.
Y nosotros, aquí en Estamos para ti. Traerles toda la información y las últimas novedades. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que es una simple coincidencia o hay algo más detrás de esta misteriosa coincidencia vacacional? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, porque me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan tanto. ¿Creen que podrían reconciliarse? ¿O simplemente se están reencontrando como amigos? Sus respuestas son súper importantes para mí. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo chisme. ¡Chao!